Nada te limite en adorar al Señor. Los estorbos que haya hay que sacarlos del medio. Porque los nacidos de Dios tenemos que distinguir lo que es de Dios, los momentos de Dios, la presencia de Dios. E invertirle fuerza y tiempo y dedicación. Bueno, por eso estás acá esta mañana. El domingo pasado les decía que tengo el gran honor de hablarle a los redimidos. A redimidos, ¿verdad? A los salvados, al cuerpo de Cristo, a la familia del Señor. Mirá qué nenes tengo delante mío. Tienen su nombre anotado en el libro de la vida y son coherederos con Cristo, y a ellos yo les estoy hablando esta mañana. Tengo un honor, un gran honor de hablar a los que van a habitar la eternidad para siempre. Gloria a Dios. Sí, decirle al que está al lado, están hablando de vos. Porque tal vez piensa que no están hablando de vos estoy hablando. ¿Cuántos aceptaron a Cristo como su Salvador? Tu nombre está anotado en el libro de la vida. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Como el domingo pasado les prediqué el mensaje que voy a hacer, algunos rasos nomás. Porque, no quiero que nadie peque, pero si le pregunto cuántos se acuerdan el mensaje. Van a levantar la mano, no te quiero meter en problemas. Pero estábamos hablando de que nacido de Dios distingue lo que es de Dios. Por eso a Jesús no lo pudieron engañar. Ni pudo engañarlo el diablo en el desierto, no lo pudo engañar nadie. Por esto es que en Filipos, cuando Pablo escuchaba a una mujer con espíritu de adivinación hablando bien de los apóstoles, y esto pasaba un día y 2 días hasta que Pablo distinguió que eso no era de Dios y reprendió el demonio. Y el espíritu de adivinación se fue y esa mujer fue libre. Entonces, ¿qué quiero decirte? Hay una capacidad espiritual en los nacidos de Dios que tiene que desarrollarse. No sé cómo se llamaría esto, pero ¿cuántos conocieron la historia de Tarzán, esa película? Porque bueno, sus padres murieron cuando él era bebé y él se crió entre los chimpancés. Ahí se crió Tarzán. Y hacía todo lo que los bichos hacían. Y si no recuerdo mal, porque yo vi así muy de paso la historia de que alguien naufraga y se queda en la isla, y es un hombre y la chica, la hija del hombre. Y Tarzán se empieza a ver que esos seres no eran iguales a los que con los que él creció. Y que hablaban diferente. Y se movían diferente. Y él empezó a relacionarse. Es más, para los románticos, la chica se quedó en la isla con él, el papá se fue solo. Porque se amaban. Póngale musiquita, violines. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque claro, hemos nacido en este mundo, hemos crecido en este mundo, y por no saber que tenemos identidad con nuestro Dios creador, vivimos como se vive en este mundo. No, yo no vivo sin más, yo vivo como la gente. Ahora decime cómo vive la gente. El que no tiene a Cristo no tiene visión y comprensión de lo celestial, no tiene comprensión ni visión de lo eterno, y mucho menos comprende lo divino. Pero los nacidos de Dios, esto es lo que sucedió contigo cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador. El Espíritu Santo vino a habitar dentro tuyo. Y comenzó ese proceso de hacerte saber que ya no sos chimpancés, ni gorila, ni mono. ¿Cuánto trabajo tiene el Espíritu Santo para hacernos entender que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Eso no se produce por aceptar una religión o por asistir a una determinada reunión, sino que por aceptar a Cristo, como Jesús se lo enseñó a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuántos han nacido del Espíritu de Dios? Ahí está. A ti quiero hablarte para que dejes de saltar de rama en rama. Ya no andes saltando de rama en rama. Tenés otra naturaleza. Tenés otra capacidad. Tenés
has descubierto tu identidad. ¿Sabes qué bueno? Las personas no convertidas han sido creados por Dios, son propiedad de Dios, pero no están enterados todavía, por eso no se han entregado. ¿Qué diferencia hay entre entregarse al Señor? Eso pone en marcha la razón por la cual Dios te ha creado. Por esto, invitamos a la gente a entregarse a Cristo, a aceptar a Cristo. ¿Y qué diferencia hay? Es que mientras no acepte a Cristo, va a vivir en el plano terrenal. Va a andar saltando de rama en rama. ¿Cuántos ya dejaron de saltar de rama en rama? Cuando adorás, trepás a las alturas. Ando con la flora y la fauna esta mañana. Un predicador decía, el perro se puede comer el pájaro de un solo bocado. Si lo agarra a tiro, de un solo bocado. Si el pájaro no sale a volar. Pero cuando el pájaro sale a volar, el perro puede correr y ladrar y rugir, y el pajarito lo mira de arriba. Por esto tu vida de fe, tu vínculo con Dios, te va a enseñar a volar. Porque si no, el diablo te va a tener a los mordiscones. Te va a comer una pata, un ala. Cuídate que no te coma la cabeza. Pero si aprendes a volar en el Señor, en las alas del Espíritu Santo, y va a seguir rugiendo, que ruja todo lo que quiera, pero ya estás en las alturas con el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y esta mañana estas ilustraciones son simplemente para que dejes de saltar de rama en rama. Y dejes de tenerle miedo al diablo con todo lo que hace, y remontes vuelo en el poder del Espíritu. Amén. Porque ya no perteneces a este mundo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Las moradas celestiales te aguardan. El que está en el trono, el Dios que te ama, te está esperando. Y pronto viene Jesús para buscar a su iglesia. ¿Cuántas cosas que parecen extrañas al ámbito en el que vivimos, verdad? Esto suena un tanto extraño. Pero es algo en lo que tenemos que crecer, porque el nacido de Dios reconoce a Dios. No solamente que es el creador, el soberano, que vaya a saber debe andar por algún lado. El redimido, el salvado, sabe que el Espíritu vive acá dentro. ¿Cuántos ya lo saben? Está viviendo dentro tuyo. Y por esto es necesario que empieces a reconocer de dónde viene esto que me viene. Este pensamiento que me viene, ¿de dónde viene? Entonces ese ejercicio como nacido de Dios es parte de la práctica permanente, porque a veces muy sutilmente nos vienen pensamientos que son absolutamente del infierno, y si no podemos distinguirlo, pronto nos vamos a encontrar metidos en terribles líos. Pero bienaventurado el que está aprendiendo a distinguir, porque es nacido de Dios, empezó a distinguir lo que es de Dios. Esto es de Dios. Y en lo que es de Dios yo me entrego. En lo que es de Dios yo me meto. Y en lo que no es de Dios no lo quiero. Les conté no hace mucho, un hermano tiene una empresa impresionante. Impresionante. No sabría describir yo la empresa, el tamaño de su empresa hoy. Pero todo comenzó el día que aceptó a Jesús como su Salvador. Hacía travesuras, él no tenía maldad. Con su amigo hacían esas cosas para comprobar la habilidad que tenían, cómo meterse en internet, y andaban curioseando la vida ajena. Hoy los que lo hacen es para averiguar tu número de cuenta en el banco y cómo sacarte lo que tenés ahí. Pero ellos lo estaban haciendo como una cuestión de travesura y para demostrarse a sí mismo y descubrir qué capacidad les daba ese conocimiento. Pero el día que acepta a Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo le dice acá, está mal lo que estás haciendo. Solo él y su amigo sabían, pero ahora tenía un amigo glorioso, el Espíritu Santo. Y él no dudó en decirle al Señor, yo te entrego todo, Señor, así como te entregué mi vida, te entrego esta habilidad, esta capacidad. Y eso entregado en la mano del Señor le llevó a ser un empresario próspero, creciente. Su empresa, nació su empresa y creció explosivamente. Cuando yo escuché personalmente su testimonio, dije, qué impresionante, cuánto significa oír la voz del Espíritu Santo y obedecerle. Y obedecerle. Porque el nacido de Dios
aprende a distinguir lo que es de Dios. ¿Cierto? Aprende a distinguir la soberanía, la grandeza de Dios. Y Jesús se lo dijo claro a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido de Dios, espíritu es. Entonces, en este cuerpo físico, caminando sobre la tierra, comenzamos a desarrollar la vida del espíritu. Y seguimos siendo un ser humano a la vista de todo el mundo, pero con una conexión directa con el Señor. ¿Se entiende? Este sos vos. No, eso es para los profetas, para los pastores, para los apóstoles. No, no. Este testimonio que te acabo de contar fue en el mismo día que ese joven aceptó a Jesús como su Salvador, en el mismo instante oyó la voz del Espíritu Santo y en el mismo instante decidió obedecerla. Y cómo Dios lo levantó, lo prosperó, su empresa tiene un nivel espectacular. Que no es el propósito hablarte de la empresa, sino el propósito es descubrir que el Espíritu Santo nos habla aquí. Entonces un nacido de Dios, por más que sea en horas o minutos que nació de Dios, va a saber distinguir la voz de Dios. Allí viene el obedecerla. Y será tarea tuya y tarea mía aprender a obedecerle. Entonces, hemos aprendido esto con la hermana Analía, que el nacido de Dios vence al mundo. Y acá estamos descubriendo por qué. ¿Por qué vence? Pues el pastor Pablo nos enseñaba que el nacido de Dios permanece en Dios. La potencia del cielo está contigo. Y te estoy enseñando ahora que el nacido de Dios distingue lo que es de Dios. Distingue lo que es del Señor, lo que es de la carne y lo que es del infierno. Lo distingue. Entonces, esto es lo que tiene que crecer, desarrollarse en nosotros, si no vamos a andar como Tarzán saltando de rama en rama. Pero tu naturaleza es otra. Estás en Cristo. Amén. Y tenés el Espíritu de Dios. No lo frenes, dale lugar. En medio de la adoración te van a venir esas ideas que el diablo te tira, la carne también. ¡Qué ridículo! Estás levantando las manos y adorando a Dios, y los demás, ¿qué saben de tu angustia o de tu problema? Los demás no, pero mi Dios sí lo sabe. Y entonces creces en esa relación, ese vínculo con tu Dios, el Todopoderoso. Y esto es lo que queremos afirmar en esta palabra y en las vivencias que vamos a tener ahora con la administración que sigue. El reconocer a Dios tiene que ver con reconocer su gloria, su santidad, su majestad, su poder. Y pastor, ¿cuándo va a leer la Biblia? No quiero leer del texto, quiero apelar a la palabra que está dentro tuyo. Porque esto hizo el Señor. Cuando uno se convierte, Dios pone su palabra adentro del Espíritu. En tu espíritu, Dios, así dijo el Señor, en el nuevo pacto pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que estoy tratando de abrir el libro que Dios puso adentro tuyo. Estoy tratando de activar lo que Dios puso en tu mente, sacar lo que el mundo te metió y activar lo que Dios metió ahí adentro. El domingo a la noche, el domingo pasado, se desató algo poderosísimo aquí. En la mañana creo que lo conté sobre el final, pero a la noche tomé más tiempo, de qué sucede cuando se activa la palabra. La palabra que está escrita toma vida adentro nuestro. Conté un testimonio, no sé cuántos, bueno, me permiten contarlo de vuelta si usted ya lo escuchó, pero eran unos misioneros. Me llamó tanto la atención cuando aquel misionero pasó a predicar. Esto fue en El Salvador. Propiamente en El Salvador fui enviado como representante de Argentina para algo que tenía que ver con colegios evangélicos. Ellos estaban cumpliendo 50 años y un misionero mayor predicó esa mañana. Lo único que recuerdo de él que se llamaba Douglas. Y cuando Douglas subió a la plataforma y se refirió a la gente, lo recibieron con un aplauso de cariño y él dijo: le traigo los saludos de la que hace 50 años estaba por morirse. Claro, los que no conocíamos la historia no sabíamos de qué estaba hablando. Y dijo: me acompañó esta mañana al aeropuerto, mi esposa les manda saludo. Claro, yo estaba de visita, no conocía la historia, los que eran de ahí sabían, pero luego él contó cómo fue. Cuando llegaron como misioneros a El Salvador, a su esposa se le desató un cáncer. Ese cáncer fue tan violento que estaba en una etapa terminal.
como no estaban las posibilidades del tratamiento allí en El Salvador, ella viajaba a Estados Unidos, donde recibía las atenciones y volvía otra vez al campo misionero, sabiendo que eran los últimos días de su vida. Pero en un aeropuerto un señor se acerca y le dice: señora, yo necesito hablar con usted. ¿Puedo conversar con usted? Un hombre muy respetuoso. Y ella le dijo: yo ya estoy para abordar el avión porque vivo en Centroamérica, en El Salvador. Le dijo: por favor, deme un teléfono. Así que ella le dio el teléfono de la oficina del templo, obvio, no le iba a dar su teléfono personal. Y a los pocos días este hombre llama: necesito hablar con esa mujer, necesito hablar. Y bueno, ¿de qué manera? No, yo voy a viajar para encontrarme con ellos. Y viajó desde Europa a Centroamérica. Horas de viajes. Nadie sabe cuánto gastó. Pero vino, les avisó: llego en el avión de las 9 de la mañana y me vuelvo en un avión a las 2 de la tarde. 5 horas para estar con ellos. Recibieron esta visita extraña. ¿Quién es? ¿De dónde salió? Y ellos pensaron: debe ser alguien a quien Dios lo está tocando para alguna donación. Y no lo haríamos así nosotros. Les llevamos a conocer el edificio, les mostramos los proyectos. Bueno, esto hicieron ellos. Los llevaron a mostrarle el templo que estaban construyendo, los llevaron a mostrarle los colegios, porque no uno, varios colegios se estaban construyendo, ellos estaban dedicados a la educación. Y entonces el hombre miraba, los escuchaba y no contestaba nada. Llegó la hora de llevarlo al aeropuerto y ya estaban en el aeropuerto y, como diríamos aquí, ¿cómo se dice? No larga prenda, ¿no? ¿Cómo se dice? ¡Ay, que desembuche! Y entonces, como ya se acercaba la hora de que abordara el avión, entonces el pastor hizo coraje y le dijo: bueno, qué bueno haber compartido este rato con usted, pero quisiéramos saber cuál fue el motivo de su visita. Y él decía: sinceramente, yo estaba esperando que sacara su chequera y dijeras que Dios me dijo que le deje esta donación, pero no. Ya estaba con su maleta en la mano para subir de vuelta al avión y le cuenta, y fue impresionante aquello. Le dijo: yo estaba una mañana en misa en la iglesia donde voy y yo le dije a Dios que use mi vida. Yo le pedí a Dios que me permita hacer algo importante en esta vida. Y cuando yo estaba rogándole a Dios, el Señor me mostró tu rostro. Por eso te reconocí en el aeropuerto. Cuando te vi entre la multitud te reconocí, porque era el rostro que Dios me mostró. Y bien, ya estamos con la persona y en el lugar. ¿Y ahora qué? Y le dice: Dios me dijo que te diga: bástate mi gracia. Me dio este mensaje para ti. Bástate mi gracia. Les dio la mano, los saludó y se fue a subir al avión. Y ellos quedaron perplejos. Viaja desde tan lejos. Gastó lo que gastó. Invirtió todo este tiempo para venir y decirme lo que está escrito acá en la Biblia. Que lo sé de memoria. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y bástate mi gracia. Y cuando ellos están recordando lo que le dijo el hombre, la palabra de Dios que está escrita se activa dentro de ella. Y se da cuenta que su recurso no era la operación, no era extirparle los miembros enfermos de su cuerpo, que su recurso era la gracia del Señor. La palabra se activa y se produce una sanidad total. Y desarrolla su ministerio por 50 años más. La que estaba para morirse, se le activó la palabra y la palabra te sana. Y esto fue lo que me dejó impresionado. No solamente, yo no sé si aquel hombre supo del milagro, pero me dejó impresionado la obediencia de alguien que le dice a Dios: usa mi vida. ¿Cuántas excusas pudo haber tenido él para decir, qué sé yo quién es esta persona? Y cuando se entera que tiene que cruzarse medio mundo, ¿cuántas excusas para decir, no, está muy lejos, manda otro? Pero invirtió, fue para estar con ellos y cerciorarse que esa era la persona para decirle un versículo bíblico: bástate mi gracia. Ahora, lo que quiero enseñarte con esto es que cuando la palabra de Dios se activa,
cuando la palabra de Dios se activa. Trae iluminación, produce milagros, produce liberación. Entonces, ¿cuántos textos, cuánto contenido de la palabra de Dios está adentro tuyo? ¿Qué tal si en este momento se activa y explota? Y entonces van a suceder en tu vida las cosas que nunca te imaginaste, que sí las crees, pero no te imaginaste que iban a ocurrir con vos. Entonces, la palabra de Dios tiene que activarse en el creyente. Ya está adentro, porque en el nuevo pacto expondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cómo la tenían los hebreos? ¿Dónde tenían la palabra de Dios? Escrita en tablas, en piedras, en rollos, en papiros. ¿Dónde tiene la palabra de Dios el creyente? ¿Cuántos nacidos de Dios empezaron a albergar la palabra de Dios en su corazón, a mirar lo que Dios dijo en su palabra, a observar lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, los milagros de Cristo? Por eso, mi amado, yo te insisto, deja un poco todas las redes sociales y metete en la red celestial. Salí de lo virtual y metete en lo divino. Mirá lo que hizo Jesús. Para que no pasen vergüenza a los novios, le convirtió el agua en vino. Él no tenía ningún compromiso con nadie, pero lo hizo para que no pasen vergüenza. ¿Tenés miedo de pasar vergüenza con algo? Ese es Jesús, el que hace milagros para que no pases vergüenza. ¿Y cómo llamó a esos hombres que, qué peligrosos que eran, no los podía dejar solo porque se peleaban, pero los llamó y los formó, los discipuló, los entrenó? Mira qué hizo Jesús. Iban de camino y allá venía una caravana, una madre llorando porque una pobre porque ahora su única ayuda tenía en su hijo, porque era viuda y su hijo se le ha muerto. Y Jesús lo detiene y dice: para, mujer, ¿por qué llorás? Porque acá está el autor de la vida, y lo resucita al joven. Entonces, ¿qué quiero decirte? Tenés que sacá Hollywood de ahí adentro, redes sociales, cuentos, pavadas, cosas del mundo, porque no son de Dios. Muchos conceptos y principios que son del infierno, son de las tinieblas, y albergar los principios espirituales, porque si no, vas a andar saltando de rama en rama. ¿Vas a creerte que sos un chimpancé cuando Dios te hizo un ser humano, un redimido? Y no me estoy refiriendo a los que saltan de congregación en congregación, sino del creyente inseguro que anda saltando de aquí para allá. La palabra, porque el nacido de Dios reconoce la grandeza de Dios. Le interesa la divinidad, la santidad del Señor. Por eso que los que amamos a Dios no hay cosa que más nos duele que haberle fallado. Yo peco en público y ustedes me aplauden. Pastor, cómo me gusta verlo trabajando. Y no tengo problema. Si tengo que agarrar la cuchara, la agarro, la pala, no hay problema. Si tengo que trepar un andamio, una escalera, lo hago. No tengo problema. Pero a veces tendría que así venir vos y hacelo. Pero para no molestar, lo termino haciendo yo. Y el trabajo suele ser mi pecado. Y ustedes me aplauden. Claro, es algo honroso. Pero debiera estar más metido con las escrituras que cavando un pozo o trepando un andamio. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que hay pecados que nadie se da cuenta que son pecados. Porque ese día que debía dedicar para ayunar, estuve haciendo tareas materiales, que tengo el aplauso de la gente. En el día de ayuno nadie se entera. Entonces uno se da cuenta que le falla al Señor, no con cosas perversas, dañinas, que cualquiera podría decir: mirá, no. Uno puede estar fallándole con cosas que la gente te aplaude. Y los que amamos a Dios nos duele fallarle. Hoy corrí para todo, pero no tuve un rato para doblar mis rodillas y adorarte, Señor. Menos mal que Dios es bueno, porque Él podría decir: yo estoy más ocupado que vos, podría olvidarme de vos por un rato. Pero Él no se olvida de mí, no se olvida de ti, nunca. Entonces,
el nacido de Dios va a reconocer la grandeza de Dios, va a reconocer la importancia de su palabra. Por eso cuando Jesús intercedió por su iglesia y por los discípulos, dijo: Padre, santificalos en tu palabra. Si podemos proyectar Juan 17:17, que a veces los vuelvo loca a los hermanos de Multimedia con la proyección. Juan 17:17, cuando Jesús estaba ya preparándose para volver al cielo y los estaba encomendando al Padre, dijo: Padre, santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por esto quiero animarte a que seas un lector de las Sagradas Escrituras. No te pido que seas un intérprete, que hagas la exégesis, que vayas a los idiomas originales. Simplemente con esa sencillez, Jesús le encomendó al Padre santificar nuestra vida con su palabra verdadera. Y con esa sencillez, como un niño, se abraza la palabra del Señor. Entonces quiero animarte, lee lo que Jesús enseñó, lo que Jesús hizo. Un día voy a hacerlo porque me está llamando tanto la atención, porque leo que estaba en esta ciudad o en otra localidad o aquí y allá, y un día se me ocurrió pensar: ¿cuántos kilómetros se caminó? ¿Cuánto se trasladó para ir a libertar a uno? ¡A uno! Se metió y atravesó el mar con tormenta y todo para liberar a uno, al gadareno. Y en nuestra iglesia se habrá dado cuenta que ya no hablamos más del endemoniado gadareno. Fue endemoniado hasta que Jesús lo tocó. De allí hablamos del libertado gadareno. Y mirá si fue libertado, que sacudió 10 ciudades. Ganó multitudes para Jesús. Pero él cruzó el mar y la tormenta para libertar a ¿cuántos? ¿No lo hará por ti? ¿No lo hará por ti? Pero en esta reunión hay muchos y te cuesta creer que Dios te esté hablando a ti personalmente. A ti. Ese trato personal que el Señor tiene con su palabra. Y por supuesto, qué glorioso es esto dentro del cuerpo de Cristo. Por eso el nacido de Dios va a distinguir a Dios, va a distinguir lo que es de Dios. Por eso distingue que su palabra. Qué terrible cuando alguien deja de ver la Biblia, la palabra de Dios, como palabra de Dios, y la empieza a comparar con cualquier otra cosa. Eso es terrible. Eso es estar rumbo a la apostasía. Pero cuando reconoces la palabra y te alimentás de la palabra, tu espíritu va a estar fortalecido y vas a dejar de andar saltando de rama en rama. Vas a estar firme en Cristo. Amén. Esta mañana yo quiero hablarle a los nacidos de Dios, a los redimidos, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo, a los salvados. Mirá, si estuviera en una campaña entre gente inconversa, yo tendría que advertirte que el infierno arde eternamente. Si estuviera hablando a personas que no tienen a Cristo en su corazón, tendría que hablarte del castigo que viene por desobedecer a Dios, por negarse a Dios. Tendría que hablarte de la condenación eterna, del yugo eterno. Tendría que hablarte de lo que le espera al que rechaza al Señor. Pero yo no estoy hablando a los que rechazan al Señor. ¿O me equivoco? Estoy hablando a los que aman a Dios. Porque si usted no ama a Dios, yo tengo que cambiar mi mensaje. Pero estoy con los que aman a Dios. Amén. Los que le dicen al Señor: mi vida es tuya. Esta mañana me confronta la palabra, pero yo sé que es para mí. Esto es alimento para los hijos. Cuando voy a lugares donde la gente no conoce al Señor, claro que le hablo del amor del Señor y le hablo que escape de las llamas del infierno. Pero cuando le hablo a los que han escapado de las llamas del infierno, te ruego por favor que no te dejes enganchar de vuelta, que no te dejes arrastrar de vuelta, que no andes saltando de rama en rama, porque podés caer en el tronco podrido y caerte con árbol y todo. Firme en Cristo Jesús, abrazados a su palabra. Amén. Por esto el Señor quiso que creciéramos en medio de la familia de la fe. Sin duda que hay excepciones, personas que por distancia, por soledad, por donde estuvieron, tuvieron que conocer todo lo que vos conocés aquí en la comunión de los hermanos, tuvieron que conocerlo solos, tuvieron que doblar sus rodillas solos, anhelaron, alguien me decía estos días atrás, la gente no se imagina de la abundancia que tenemos aquí. Palabra de Dios todos los días, tiempo de adoración todos los días. Un obrero, un líder que te escuche, que te abrace, que te entienda, que te aconseje todos los días. ¡Qué abundancia!
Cuando damos con esa gente que ha vivido terrible soledad, entonces tenemos que darnos cuenta de la abundancia que nosotros tenemos. Y no estoy haciéndote un reproche, estoy aconsejándote para que ya no andes saltando de rama en rama. Amén. Porque los nacidos de Dios vencen al mundo. Los nacidos de Dios permanecen en Dios. Los nacidos de Dios distinguen lo que es de Dios y se meten, y se meten, y se meten. Y voy a decir solamente algo más. Los que son nacidos de Dios se alimentan de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que tu alimento sea la palabra de Dios. Y que cuando convides con una porción a otro, le convides con una porción de la palabra. No del argumento del que está enojado, del que está rabioso, del que está furioso, del que está confundido, mucho menos que se te ocurra dar una porción de veneno, mucho menos, sino que estés listo para dar una palabra que viene de Dios, que trae esperanza, que trae vida. No sabes si en esa palabra que le estás dando a alguien le estás activando lo que Dios ya le había puesto adentro. Y cuando la palabra se activa, produce milagros, trae iluminación, endereza las sendas, ilumina el camino. Esto ocurre en el cuerpo de Cristo. Esto ocurre. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso queremos que en los grupos de paz haya palabra, haya oración. En los grupos de fe se instruye a la gente a creer, a confiar en el Señor, a ayudarle al que está naciendo y al que todavía tiene dificultades y tiene dudas, que puedas ponerle esa bandeja de alimento espiritual para que alimente su espíritu. Estoy hablando a los redimidos, ¿verdad? A los salvados, los que tienen su nombre en el libro de la vida, los herederos y coherederos con Cristo, los que tienen la gloria a su favor, los que a veces viven en esta tierra como mendigos porque se han olvidado que son hijos del Rey. Y entonces yo quiero esta mañana recordarte esto: tu Padre es el Rey de Reyes. Es el creador de todas las cosas. Es el Señor de señores. Voy a invitarte que te pongas en pie para adorar al Señor. Oh, glorioso Dios, glorioso Dios, glorioso Dios. Esta mañana, Señor, queremos dejar de andar saltando de rama en rama para abrazarnos a la vida nueva que tenemos en Cristo. Bendito Dios, bendito Dios, bendito.